Hola amigos, ¿cómo están? Esta es la sección 2 de la sesión uno de Café Filosófico entre amigos y dando continuidad a la definición anterior de la filosofía, pues tenemos presente que la filosofía lo que está buscando es la totalidad del conocimiento humano, la verdad total sobre la realidad. Y quiero colocar este esquema donde el círculo verde es la realidad. Pensemos la realidad como todo lo que existe, la vida misma, el lugar donde ahorita estamos, todo lo que nos rodea, sentimos y todo lo que tenemos alrededor. Esa es la realidad misma. La filosofía quiere dar esta respuesta. ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es esa totalidad del conocimiento humano que nos pueda dar cuenta de la realidad? Y lo que advertimos es que la realidad hoy es estudiada por diferentes disciplinas académicas. Tenemos las ciencias experimentales, como la química, la física, y se enfoca en los fenómenos naturales. Tenemos las matemáticas, la lógica, como ciencias formales y otras disciplinas como sociología o psicología. Pero si queremos dar cuenta de la realidad total, necesitamos forzosamente disciplinas adicionales que están incluidas en lo que hoy es la filosofía. Sabidurías de ontología, metafísica, ética, nociología y estética. Aspectos tan trascendentales como preguntarnos qué es el hombre, cómo debe de comportarse el hombre, qué es el conocimiento, qué es la belleza, la experiencia de la belleza. Hay un propósito en el universo. Todo este tipo de preguntas no pueden ser respondidas ni son objetos de estudio, pues por ejemplo de la química o de aspectos de las matemáticas o de incluso aspectos de la sociología. Nos pudieran dar cierta información, cierta parte parcial, pero lo voy a decir de esta manera: si nos queremos enfocar en la respuesta radical, total, de qué es la realidad, forzosamente necesitamos abarcar la filosofía. Entonces la filosofía es esta parte de la realidad que sin ella las demás ciencias o disciplinas académicas no podrían dar cuenta o tratar de buscar esta respuesta total. Eh, si se dan cuenta acá del lado izquierdo, pues la filosofía está tratando de abarcarla, ¿no? De esta manera. Y en este sentido quiero comentar que en la definición pasada dije que de la filosofía se habían desgajado diferentes disciplinas académicas. Y efectivamente, lo que les quiero decir es que hace 2600 años, en el Imperio Helénico, cuando empezó la filosofía, con esta ambición de por medio de la razón, la lógica, tratar de dar cuenta y respuesta de qué era la realidad, efectivamente el filósofo hacía pues todo, era matemático, era astrónomo y trataba de dar esta respuesta total así como la vemos, ¿no? Con lo que existía en aquel entonces de saberes. ¿Y qué es lo que pasó? Pues a través de la historia, estas disciplinas académicas adquirieron sus métodos, su lenguaje, su especialización, a tal grado que, por supuesto, requirió que las personas, vidas enteras, se dedicaran exclusivamente a estos fragmentos que tratan de explicar la realidad, ¿no? En este fragmento o solo parte de la misma. Entonces se fueron desgajando a través de la historia, y de hecho la sociología y psicología fueron de las últimas que se desgajaron, pero esto no quiere decir que la filosofía no siga en conversación con ellas, que no use los conocimientos o saberes que de ella emergen, sino que lo que define y lo que complementa este círculo total de la realidad pues es necesariamente la filosofía, porque contiene todavía elementos que las demás disciplinas no los tienen. Por ejemplo, ¿qué es el bien? ¿Qué es la justicia? No son objeto de estudio de otras disciplinas. Es decir, puede haber disciplinas que abarquen aspectos de la justicia, ¿no? Como el derecho. Pero ¿qué es la justicia en una respuesta radical, universal, total? No es objeto de estudio del derecho. Entonces, de esta manera, la filosofía quiero esquemáticamente posicionarla para comprender
en dónde está y que esta ambición sigue vigente hoy. Simplemente las demás ciencias se especializaron, pero existe esa comprensión, ese vínculo, ese diálogo de la filosofía con ellas, ¿no? Y el otro aspecto muy importante, y los llevo a la reflexión, ¿la realidad es algo estático o es algo dinámico? Muchos de ustedes responderán, pues Álvaro, es algo dinámico, es algo que está en constante cambio. Y es correcto, es decir, Manuel García Morente lo posiciona de esta manera: en el momento que el intelecto o que alguien trate de definir la realidad y decir aquí está la verdad, pues en ese momento está congelando la realidad. Y eso representa un problema en el conocimiento, porque la realidad misma va cambiando. Entonces, cualquier teoría total sobre la realidad no contiene una verdad universal, en parte por esto, porque la realidad misma sigue cambiando y evolucionando. Pero como lo vimos anteriormente, eso no desanima la actitud filosófica de seguir perfeccionando y estar en esta perpetua búsqueda de la respuesta total y radical de qué es la realidad, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, Bertrand Russell, un filósofo inglés muy importante, también trata de colocarnos en qué campo está la filosofía, y él dice la filosofía está entre la ciencia y la teología. Posteriormente, en otras sesiones, voy a entrar en más detalle de qué es la ciencia y qué es la teología, porque esto también vincula de alguna manera a la filosofía y es de su interés, pero son campos diferentes. Como ya lo había dicho, por ejemplo, la ciencia pues son fenómenos naturales, tangibles, eh, objetos que son del mundo material. Y la teología, en el otro lado, bueno, acá tenemos ya un aspecto de fe, es una verdad develada. Eh, Como dirían por ahí dentro de la teología cristiana, la teología no busca poseer a Dios. La teología es poseída por Dios, es decir, la teología no busca responder que es Dios, la teología busca explicar la palabra de Dios, que es la verdad misma. Y en este caso, por ejemplo, desde un aspecto cristiano, la verdad es una verdad integral que conlleva el bien, es decir, verdad y bien están unidos, ¿no? Entonces, la filosofía está en un campo distinto a estos dos que comento, en esta perspectiva de Russell, y está en este campo a la mitad. Y bueno, por aquí en el slide pueden ver el tipo de preguntas que conlleva la filosofía, ¿no? Y lo trascendentales que son. Otra vez, por ejemplo, en qué es el hombre. ¿Somos solo materia y un fenómeno material complejo? ¿O también espíritu? Es decir, este es un aspecto metafísico del hombre. Porque, pues, si lo pensamos muy materialistamente, el hombre será solamente una serie de reacciones muy complejas, biológicas y químicas, que han formado nuestra conciencia. Pero ¿cómo es posible que esta conciencia tenga un libre albedrío, que es autónoma a toda ley, siendo que todo en el universo sigue las leyes del universo? Entonces, este problema, por ejemplo, de mente-cuerpo es un aspecto metafísico y muy trascendental, ¿no? El aspecto del libre albedrío. Entonces, pues estos aspectos, por ejemplo, en un aspecto teológico, se podría decir que Dios nos dio la libertad. Dios nos dio, asociado a la libertad, la responsabilidad y que somos dueños de nuestro destino. El método científico pues no puede ni entrar ahí. La libertad, ¿dónde está? Pues no es un objeto material. El libre albedrío no lo podemos tener como un objeto de estudio del método científico. Y la filosofía tratará racionalmente, lógicamente, argumentar qué es esto de la libertad, ¿no? Que es una parte muy importante de la respuesta de qué es el hombre, ¿sí? Entonces,
ahí es donde está, en este campo, en esta parte, la filosofía. Y bueno, dada este tipo de preguntas tan trascendentales, me gusta mucho cómo posiciona la filosofía el filósofo Infante, que es un filósofo español contemporáneo, él dice, pues bueno, la filosofía puede ser el mejor antídoto contra la estupidez humana. Y pues sí, yo digo, al tener esta definición de que la filosofía no son opiniones, no son diálogos internos, sino que es este saber sobre preguntas muy radicales, sobre esta realidad total, sobre esta situación de nuestra realidad como hombres y realidad en el mundo, pues el no entrar en este esquema, en esta sabiduría, en este conocimiento, nos puede llevar a la estupidez humana. ¿Cuáles serían los síntomas de esta estupidez? Pues, por ejemplo, sentirse superior al otro, el abuso, la violencia, la misoginia, la discriminación. ¿Cuál es la causa de esto? Otra vez veamos las definiciones que acabamos de ver. La verdad, el bien, lo justo, son válidos a partir de mi opinión e intereses personales. No lo paso al campo del debate, de la racionalidad, del diálogo, de la comprensión, del poderlo compartir. Y me quedo con él. Y entonces eso se convierte pues en una verdad subjetiva, parcial, fragmentada. Y desafortunadamente para las personas eso puede ser suficiente. ¿Cuál es el antídoto? Pues una actitud filosófica. La actitud filosófica, en cierta manera, y a través de ella nos hace incluso sospechar de nosotros mismos. Pero siempre y cuando eso nos lleve a un mejor lugar, a un mejor progreso, vale la pena hacerlo. Algunos ejemplos de estupidez humana, pues bueno, la deforestación indiscriminada, las bombas nucleares, la gran brecha de clases sociales, caza por deporte, caza indiscriminada, las verdades subjetivas, parciales, fragmentadas, lo que hacen es normalizar esto, hacernos ver que esto es la verdad, que esto es lo correcto. Y la actitud filosófica es precisamente ir en contra de esto y decir cuál es la verdad total, cuál es la verdad incluyendo aspectos como la ética, cuál es el propósito de esto, cuál es el comportamiento correcto del hombre, cuál es el sentido de esto. Entonces, en este aspecto, que yo considero ya más asociado a un movimiento como el pragmatismo, pues también se puede entender que la filosofía pues no solamente es una búsqueda de una legalidad conceptual por la verdad, sino que la filosofía nos lleva a transformar nuestra realidad misma, nos lleva a conformar y crear la realidad misma, no solamente a conocerla. Y de esto veremos un poco más en la siguiente sección. Aquí termina este video. Gracias.